Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo enlazar el software de Studio 5000 con el software de Factory.io. Vamos a utilizar el PLC Compact Logic 1769L18ER de la marca de Allen Bradley. En este caso nosotros utilizaremos este software, pero también es posible utilizar el software RS Logic 5000. También se puede utilizar otro modelo de PLC siempre y cuando se programe con estos dos software que acabamos de mencionar. Y también es posible utilizar el emulador, el emulate que le llaman, solo que como yo no tengo la licencia, pero sí tengo a la mano este PLC, pues voy a utilizarlo. Ahora, el objetivo es enlazar una escena muy sencilla. Nada más la escena creo que se llama de A a B, set reset. Y pues vamos a ver qué necesitamos crear en el software de Studio 5000 y también cómo podemos pues enlazarlo directamente con Factory.io. Entonces los invito a ver el siguiente video, suscribirse en caso de que no lo estén, y si les gusta el video, de verdad que un me gusta ayuda bastante para el crecimiento del canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de Factory.io y una vez que abra vamos a ir a la escena número 2, la que comentábamos, de A a B, set reset. Aquí la seleccionamos, vamos a acercar esta banda y cómo sabemos cuáles son los tags que nosotros tenemos que crear en el Studio 5000. Bueno, una manera es aquí en View, Dock All Tags, y aquí se nos muestran todos los tags que tenemos, tanto entradas como salidas. En este caso tenemos el conveyor, que viene siendo este. Entry conveyor viene siendo este de acá, el de entrada. Aquí digamos que en la parte de abajo está el motor y acá está el otro motor. Y después tenemos el sensor A y al final tenemos el sensor B. Aquí está el sensor B, viene siendo este. Muy bien, entonces tenemos, podríamos decir que dos entradas, dos salidas. Ahora, para hacer el efecto de vaivén, podríamos nosotros modificar esta banda. Nosotros podemos poner aquí en configuración y le ponemos digital más menos. Vean cómo ahora nos aparece roller conveyor más y después acá nos aparece roller conveyor menos. De esta manera nosotros ahora podemos hacer el sentido hacia adelante o hacia atrás de nuestra banda. Aquí rapidito nada más para que vean cómo funciona, le podemos dar play. Vean cómo aquí nuestro entry conveyor está forzado. Ahora vamos a forzar el sentido hacia adelante. Vean cómo avanza. Vamos a liberarlo y ahora vamos a forzar el sentido hacia atrás. Vean cómo se mueve hacia atrás. Y la idea es que nosotros hagamos este efecto directamente desde el PLC automáticamente. Entonces ahora sí vamos a pasar a pues la creación de los tags. Vamos a ir aquí a File. Bueno, vamos a ponerle aquí en Stop. Vamos a ir a File, en Drivers. Vamos a elegir el driver que vamos a utilizar, Allen Bradley Logic 5000. Lo presionamos y vean cómo por default nos crea tres variables de entrada y una variable de salida. Bueno, aquí le llama sensores y actuadores. Yo lo llamaría así como que entradas a nuestra escena y salidas de nuestra escena. Además de las que habíamos visto que son los sensores, también aparecen estas que son si está pausado, si está en reset y si está corriendo. Estas son estos botones que aparecen aquí en la parte superior. Ya es cuestión de cada quien si lo quiere también controlar esos botones directamente desde el software del Studio 5000. Entonces vamos a suponer que si lo queremos hacer. Aquí nosotros pues tenemos tres entradas, una salida, pero acá pues vemos que tenemos 5 entradas. Aquí en verde aparece que son de tipo booleano y también tenemos una entrada de tipo flotante. Salidas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas de tipo booleano y una de tipo entero. En este caso pues vamos a trabajar con solamente las booleanas. Entonces necesitamos agregar 5 entradas booleanas y 6 salidas booleanas. ¿Cómo hacemos eso? Aquí nos vamos a configuración. Aquí tenemos que poner la IP de nuestro PLC. Como todavía no llegamos a ese paso, lo vamos a dejar ahí todavía como que pendiente. Aquí en Vol Inputs vamos a poner 5, son las que teníamos. Y en Vol Outputs, variables de tipo booleano, vamos a poner aquí un 6.
seleccionamos y ponemos un 6. Ahora sí regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es ir jalando cada una de las entradas o los sensores hacia cada una de las señales que tenemos aquí. Sensor A y por último sensor B. Ahora tenemos aquí Entry Conveyor, Pause, Reset, Run, Roller Conveyor, el más, sentido positivo, y Roller Conveyor menos, sentido negativo. Si yo aquí le doy en conectar, pues me va a marcar error, porque pues no estoy conectado, digamos que el PLC ahorita no tiene estas variables creadas. Ahora sí vamos a pasar a crear estas variables que deben de tener este nombre en nuestro programa de Studio 5000. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a seleccionar el modelo de nuestro PLC, en este caso es el 1769L18RBB1B y le voy a poner aquí prueba YouTube. Le voy a dar aquí en siguiente. Voy a seleccionar la revisión, le voy a poner 30. No tengo ningún módulo de expansión. Le voy a dar en finalizar. Y vamos a esperar a que nos cree nuestro proyecto. Bueno, aquí ya se creó el proyecto. Ahora vamos a dividir la pantalla. Vamos a poner aquí Windows izquierda y a la derecha vamos a poner Factory.io. ¿Para qué? Vamos a crear los tags. Nos vamos a ir directo aquí a Controller Tags y vamos a poner aquí en la pestaña de Edit Tags. Vamos a ir agregando cada uno de los tags, pero vamos a agregar estos así tal cual como se llaman: bol-in-0 hasta llegar al 4. Y vamos a hacer lo mismo con las salidas. Vamos a copiar solo este nombre y aquí le damos Enter. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí llegamos y solamente tenemos que actualizar ahora el tipo de dato. El dato es booleano. Vamos a copiarlo, lo pegamos y así ya creamos nuestras 5 variables de entradas de Factory.io. Ahora haremos lo mismo con las salidas. Bol-out-0. Vamos a copiar el nombre de la variable sin el número final. Lo pegamos, escribimos un 1, 2, 3. Bueno, aquí me equivoqué. 3, 4 y por último el 5. Ahora vamos a copiar este tipo de dato. Ponemos aquí tipo booleano, enter. Y de esta manera ya tenemos creadas nuestras variables tanto de entrada como de salida. Ahora, bueno, vamos a cargar el programa y después haremos el mapeo. Vamos a irnos aquí a WhoActive. Para este paso, pues ya debemos de tener encendido nuestro PLC y conectado por medio del cable de Ethernet o también por el cable de USB. Vamos a abrir aquí nuestro driver y la IP que tiene el PLC es 192.168.0.1. Aquí está. Le voy a poner aquí en download. Voy a descargar el proyecto. Voy a ponerle si quiero descargarlo. Bueno, me apareció un error. Probablemente sea esta línea vacía. La vamos a borrar. Y ahora sí vamos a poner otra vez download. Ya el camino ya está. Vamos a poner aquí download otra vez. Y esperamos. Ok, aquí está en modo de programa. Ponemos en run mode. Le damos que sí. Y aquí vamos a ponerle desconectar en Factory.io. Y ahora vamos a ponerle en conectar. Y debería de mostrar esta opción en verde. Aquí ponemos conectar. Vean cómo ya no nos aparece en rojo. ¿Por qué? Porque nosotros ya creamos estas variables. Muy bien, ahora vamos a irnos fuera de línea. Y vamos a crear una nueva rutina. Esta rutina solamente va a ser para hacer un mapeo. Vamos a direccionar las señales tanto de entrada como de salida. Y obviamente aquí en
En nuestra rutina principal, esta la que aparece con un 1 es nuestra rutina, la que siempre está corriendo. Vamos a poner aquí insertar, la tecla de insertar, y vamos a poner JSR, Jump to Subroutine, para que mande llamar esta subrutina. ¿Cómo se llama la subrutina? Mapping. Y ahora aquí vamos a darle clic derecho, remover parámetro de instrucción y remover parámetro de instrucción. Ahora sí nos vamos aquí a Mapping, le damos clic derecho, vamos a ponerle aquí comentarios, vamos a poner mapeo de entradas, así lo llamaremos, y aquí cada entrada, que son vol 0, pues la vamos a ir nombrando según la tengamos aquí en Factorio. Por ejemplo, la primera vamos a crear una bobina que se llame Factory-io-pauset. Es un poquito tardado, pero pues es algo que se tiene que hacer. Vamos a copiar y pegar esta línea. Vamos a quitarle el comentario y lo vamos a copiar 0, 1, 2, 3, 4, porque son 4 las entradas que tenemos. Solamente actualizamos el nombre de nuestra bobina, que en este caso sería reset. Ponemos control W para crear una nueva variable y le ponemos crear. ¿Por qué le llamé reset? Porque esta es una entrada y acá también hay otra señal que se llama igual factory reset. La diferencia es que la I va a ser de entrada y acá va a tener una O de output, de salida. Ahora tenemos la que sigue, que es running. Le damos control W o aquí también, vean, ese es el atajo, control W. Creamos la nueva variable. Después tenemos sensor-a, control W, creamos una nueva variable, y sensor-b, creamos la nueva variable, y hasta aquí tenemos las entradas. Vamos a agregar una nueva línea. Acá en la parte de arriba ponemos control D para agregar un comentario y le ponemos mapeo de salidas, así le vamos a llamar. Ahora aquí vamos a darle el nombre primero y después la bobina se llamará con la salida o el nombre que tiene en Factorio. Por ejemplo, el primero se va a llamar vol-out-0. ¿Y quién la va a activar? Bueno, pues una variable, un tag que se llame entry-conveyor. Esto, si se fijan, solamente es un mapeo, así se le llama, un mapping. Ahora vamos a copiar esta, la vamos a pegar, esta línea, le quitamos la descripción de arriba y lo vamos a copiar 5 veces, bueno, hasta el número 5. Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a actualizar los nombres. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4 y por último el 5. Y ahora el segundo aquí es Factorio pause. Factorio o pause. Después tenemos reset. Factorio o reset. Control W la creamos. Factorio run. Aquí se copió el running. Eliminamos esto. Control W, creamos la nueva variable. Y por último, roller conveyor post de positivo. Y vamos a copiar ese nombre. Quitamos la terminación y le ponemos neg de negativo. Y hasta aquí ya las creamos. De esta manera ya tendríamos nosotros nuestras variables creadas y también mapeadas. Vamos a descargar este proyecto. Aquí probablemente se ponga en rojo porque se va a perder un momento la comunicación. Aquí está, donde estamos descargando, ya se puso en rojo. Si lo queremos poner en modo run. Y aquí vamos a tener que desconectar y volver a conectar.
Vamos a esperar aquí, volvemos a conectar. Y hasta aquí pues ya está todo esto. Como pueden ver, vamos a regresar acá, vamos a poner aquí en play. Bueno, aquí algo que se me pasó, una disculpa. Hay que actualizar esto. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es el 4. Aquí está. Vamos a darle aquí ya en cargar los cambios. Y ahora sí, como pueden ver, aquí me dice que está corriendo ahorita nuestra escena. Si yo lo pongo aquí en pause, vean cómo se quita esta bobina, esta señal. Tenemos el sensor A y el sensor B. ¿Por qué? Porque son señales de tipo normalmente cerrados. Y ahorita tenemos todas las salidas apagadas. Vamos a crear una pequeña lógica en la cual nosotros vamos a poner nuestro entry conveyor siempre que esté en 1. Por ejemplo, ahí va a estar en 1 siempre, va a iniciar en 1 prendido. Y ahora vamos a agregar un tipo vaivén. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a, como nosotros ahorita, como podemos ver aquí, siempre recibimos un 1 de los dos sensores. Cuando detecta la caja es cuando nosotros recibimos un 0. Entonces, siguiendo este principio, este comportamiento, vamos a agregar este contacto normalmente cerrado. Cuando nosotros recibamos la señal del sensor A, en ese momento vamos a activar un one shot. Vamos a llamarle one shot. Vamos a ponerle aquí ONS. Vamos a poner que sea de tipo SINT. Y vamos a poner aquí .0 para acceder a un bit de ese tipo SINT. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner en latch. ¿Qué pondremos en latch? Pues el movimiento de roller conveyor post. Aquí le ponemos roller conveyor positivo. ¿Y qué es lo que vamos a poner en un latch? Pues vamos a poner en un latch. Copiamos y pegamos roller conveyor negativo. Bueno, aquí le damos doble clic y en lugar de OTL le ponemos OTU. Ahora vamos a copiar esto mismo, lo vamos a copiar abajo, pero ahora con el sensor B. Cuando llegue al sensor B, que es lo que queremos ahora, que ponga en latch ahora el negativo y que ponga en un latch el positivo. De esta manera, pues ya haríamos nosotros el efecto del vaivén. Vamos a ponerle aquí que si queremos cargar. Bueno, aquí también, bueno, aquí tuve un error. A veces el copiar pegar provoca ese tipo de errores. Nada más verificar. No se pueden repetir estas señales, tienen que ser pues independientes. En este caso estaba repitiendo el punto 0. Aquí simplemente lo vamos a poner aquí. Lo cambiamos. Finalizamos el cambio. Lo aceptamos. Y otra vez ponemos Windows izquierdo. Y ahora sí tenemos sensor A con un one shot punto 0 y sensor B con un one shot punto 1. Ahora sí vamos a ponerlo en play y vamos a ver cómo funciona. Supone que cuando recibe una señal, cuando detecta la presencia de la pieza sensor A, pone en latch digamos que el roller o el conveyor en sentido positivo, y cuando detecta la pieza en el sensor B, pone en latch el roller del sentido negativo. Por ejemplo, está en latch positivo, avanza hacia adelante. Cuando detecta esta pieza, ahora pone el latch en negativo y avanza hacia atrás. Y así lo va a estar haciendo, pues digamos de manera pues infinita. Ya nosotros podríamos agregar pues una lógica que cuando repite el proceso 3 veces que se elimine y salga una nueva caja, etcétera. Digo, ya son de las pues actividades que podríamos ir nosotros agregando también para ir mejorando nuestra lógica y pues nuestra programación. Bueno, pues este es un proceso, pues una escena muy sencilla, como lo pueden ver, simplemente es un vaivén, pero el objetivo del video era lograr la comunicación. En este caso creamos un driver. Aquí está el driver. Enlazamos cada una de las señales de entrada, sensores y actuadores salidas. Las creamos también en nuestro proyecto
de Studio 5000. Aquí están las variables y creamos una rutina para hacer el mapeo, para estarlas nombrando y no estar diciendo voy a activar vol 1, vol 2, vol 3, sino ya activar pues las variables, los tags, dependiendo de pues su función, de su nombre. Y pues en sí esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita y también pues si les fue de ayuda el video, un like ayuda mucho para el crecimiento del canal. Muchas gracias y espero que estén muy bien.